Presidente, yo pedí la palabra para hacer un homenaje a la primer declaración de la independencia que ha tenido nuestra patria. Y pensaba, justo que estábamos cuando se están votando los pliegos, y pareciera, es mi impresión, ¿no? Pareciera que la historia tiene un tribunal propio, un tribunal particular, y tiene sus sentencias. Y tal vez la peor de todas sea la de mandar al olvido, a ignorar, a invisibilizar ciertos acontecimientos. Eso es muy doloroso para una sociedad, una comunidad como fue la generación patria en nuestro país. Y digo esto porque y es muy difícil contar un hecho histórico en 5 o 6 minutos sin partir de algún lugar, y hay que arrancar de un lugar. Y ese lugar físico y temporal es el puerto de Buenos Aires. Juan de Garay, tiene en 1500 su espadín, dice, acá va a estar el puerto de Santa María del Buen Aire. Y ahí se desató, no habrá tenido idea el pobre hombre, una cantidad de luchas y contradicciones que ha sufrido todo el continente sureño. Todo el continente sureño sufrió a partir de ese momento. Un puerto que después fue un puerto pirata durante muchísimo tiempo, un puerto de esclavos durante muchísimos años. Pero con mucha inteligencia en un momento decían, como hace poco, hizo hace minutos, esta Cámara, de fundar un pueblo, o ponerlo en situación de municipio, mejor dicho, enfrente a la otra orilla genera la ciudad de Montevideo, para custodiar el río de la Plata, por cuestiones estratégicas. Era un grupo, 10 o 12 familias, entre ellas la familia Artigas, el abuelo de José Gervasio, se instalan ahí y ahí crece Artigas, crece siendo parte de la provincia de Unidad del Sur, siendo virreinato en ese momento, pero sintiendo también que tenía cosas para hacer en la vida, que había todo para construir, era una pequeña aldea Montevideo, una pequeña aldea. Nació y se crió en una pequeña aldea, conocía el barro de lo que es la construcción de una comunidad. Ayudó mucho en las invasiones inglesas. Cuento esto porque el puerto de Buenos Aires siempre ha sido muy ingrato. Si hubo una reconquista, hace poco algún memorioso se va a acordar cuando hacíamos memoria a Arturo Belgrano, que había luchado, que se refugió, se exilió en Montevideo para no besar la bandera británica. No fue casual. Uruguay siempre fue un país receptor de amistades y de exiliados y ayudó mucho a que Buenos Aires se recupere y salir de las garras del Imperio Británico. Nunca fue reconocida esa gratitud, pero bueno. Pasaron los años, aparece la Revolución de Mayo, Artigas empieza a ser un pequeño caudillo, es imposible evitar hablar de Artigas, obviamente. Aparece como un modesto caudillo, muy abierto a la gente, a, los, a la gente sencilla, a la gente humilde, a los charrúas. Hace grito de Asensio, que es importantísimo, también ignorado por nuestra sociedad, por la historia argentina oficial, totalmente invisibilizado en ese momento histórico, cuando se levanta los hermanos uruguayos y sacan a los portugueses y españoles de Montevideo para liberar la presión sobre la Revolución de Mayo de Buenos Aires. Otra tremenda gauchada que le debemos a los ahora uruguayos. Y ahí toma las riendas de la historia José Gervasio Artigas, y la toma mismo. Y Buenos Aires empieza a ver un adversario, una persona que le iba a hacer complicar la vida al puerto de Buenos Aires, como lo fue. Y decide tomar la historia en sus propias manos, siempre dentro de las Provincias Unidas. Era parte de la argentinidad, si se quiere, parte. Y no quería salirse, quería otra cosa mucho más profunda. Y convoca en el año 13 las famosas instrucciones del año 13, que tienen que ver con el homenaje que voy a hacer en un par de minutos. Porque es central, también invisibilizado, esas instrucciones. Se hacía la asamblea del año 13 en Buenos Aires, estaba Carlos María Alvear, presidía. Se supone que esa constituyente iba a generar nación, iba a crear
un Estado no lo hizo, fue un tremendo fiasco, pero no importa. Artigas le instruye, porque él no ordenaba, él instruía a sus diputados con 4 o 5 cuestiones que eran básicas. Uno, que las Provincias Unidas sean una república, directamente, muy influenciado tal vez, seguramente por Paine y todos los teóricos norteamericanos. Se había avanzado mucho en lo que ahora es Estados Unidos, Norteamérica, en su concepción de república. Que sea federal, que sea una república, que sea federal. Acá está mi estrellita federal. Que cada provincia se autodetermine, que tenga su propia policía, su propia renta, sus propios impuestos, que se liberen los puertos, que no haya que pasar exclusivamente por el puerto de Santa María del Buen Aire. O sea, abrirnos absolutamente. Y además ser independientes de cualquier poder extranjero. Cualquier poder extranjero. Y vamos a ver ahora por qué la importancia de esta frase. Van los diputados a Buenos Aires con ese recado. Ni siquiera le dejaron inscribirse, no lo acreditaron, porque había una última condición que ponía Artigas, que la capital de las Provincias Unidas no esté en el puerto de Buenos Aires. Y uno se pregunta, es inevitable que hubiese pasado si la capital no hubiese estado en Buenos Aires, ¿no? Vuelven los diputados, se enoja mucho Artigas, ni siquiera le permiten dar la discusión, el debate, fue un gran fiasco, repito, la asamblea del año 13, y ahí vuelve a tomar con esa furia charrúa cartas en el asunto de verdad y convoca a un congreso. Fracasado lo del año 13, convoca a otro congreso para constituir nación. Y lo hace desde Paraná, hace las invitaciones, entre ellas Andrés Gualcurarí Artigas. Le manda la invitación para que venga, que elija a los diputados en asamblea, no a dedo, en asamblea, que venga una especie, vamos a llamarlo presidente de bloque. Él dice, él se excusa por la fecha porque estaba en víspera de lo que iba a ser el gran combate de la Candelaria contra Gaspar Rodríguez de Francia, y manda a los diputados. Y se hace en Concepción del Uruguay, en el Arroyo de la China, el Congreso de Oriente, o el Congreso Arroyo de la China, o el Congreso de los Pueblos Libres, llámenlo como quieran. Ya era Artigas el protector de esta parte del país. Y esta parte me refiero a todo el Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Tenía la mayoría de la patria, la mayoría. Y nunca instruyó a su diputado para ser él una persona importante cuando aquella fracasada constitución del 13. Es más, le dicen que si la urgencia indicaba que había que elegir a una suerte de autoridad, vamos a llamarlo presidente, que sea un hombre de ciencia, le pide Artigas. Se hace este Congreso invisible para la historia oficial y declara la independencia de las Provincias Unidas del Sur a cualquier poder extranjero. Y decide darle la única orden que dio en su vida al pueblo. Les ordeno, sean libres. Les ordeno, sean libres. Piense que hay una cosa que identifica mucho a José Gervasio Artigas, y él se jactaba de eso de alguna manera. Decía, yo soy un conductor conducido. Él tenía perfectamente visión de que la gente estaba anhelando, tenía un oído finísimo para sentir lo que estaba latiendo en el corazón del pueblo. El pueblo era el que mandaba, el poder estaba en la gente, el poder le conducía a él, un conductor conducido. Fascinante definición de Artigas, fascinante. Manda una delegación después del Congreso de Arroyo de la China a Buenos Aires, no lo dejan desembarcar, va por el puerto de Paraná, y los porteños ni siquiera lo dejan desembarcar. A los anteriores no lo acreditaron, a estos ni siquiera los dejan desembarcar, y iba a invitarlos a participar también en esta hermosa aventura de hacer una república federal donde cada provincia valiese por lo que valiese, que no hubiese alguien, que no hubiese primus inter pares, que nadie mande, que todas sean iguales. Un país igualitario era el anhelo de ese Congreso de Oriente.
Nosotros mandamos, señor presidente, 9 diputados. Arupá era de Concepción de la Sierra. Era nuestro jefe de bloque, por decirlo así, de la delegación de diputados de la provincia de Misiones. Mucho más diputados que Tucumán, y no puedo dedicarle un párrafo al Congreso de Tucumán. Si uno mira, piensa rápidamente en la geografía, nombrada las provincias que nombré, está quedando Buenos Aires, el Cuyo, La Rioja y San Luis. El norte no mandó porque estaba ocupado. Si uno ve los 29 diputados constituyentes del Congreso de Tucumán, se va a encontrar con esas provincias. Un año estuvieron, presidente, un año en Tucumán para redactar 9 renglones, que lo redactaron porque San Martín se plantó en la casa de Tucumán. O me sacan la independencia o me la sacan. Él agradecidísimo siempre con Artigas de haber sostenido, junto con Andresito, la frontera sur, como Güemes, la frontera norte. Esas cosas de hacer invisibles las cosas que molestan al poder central, presidente, se lo digo de todo corazón, me molestan a mí también. Y estoy segurísimo que a usted también. Y voy a dar una notita de color. En esa asamblea, en esa instrucción a los diputados del año 13, se hizo en un paraje hoy es casi el centro de Montevideo, pero era un paraje casi pegado a Montevideo, Las Tres Cruces, un pequeño pueblito. Que si hoy va uno a Montevideo, si alguien, todos conocerán Montevideo, hay incluso de las avenidas casualmente, Bolívar y San Martín. Ahí se hizo las instrucciones con todo el pueblo de Montevideo. Y hay una vieja casona enfrente, esto es una plaza, enfrente hay una vieja casona donde a la sazón en aquella época vivía la familia Aviñó, que responde a su sangre, señor presidente. Por parte de su padre, su madre, no le voy a explicar a usted. Viene de aquella época, de aquellos ancestros, y me emociono mismo, esa historia que viene hoy a la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. Nosotros respetuosos del quehacer de la política, lo dijo alguien recién, creo que era el diputado Pigre cuando hablaba de Salto Encantado, venimos no digas a hacer justicia, pero a hacer visible lo invisible. Ese también es el deber de la política. Saber de dónde venimos, es imposible saber dónde vamos a ir si no sabemos nuestra procedencia. Y vamos a luchar a brazo partido y la historia oficial otra vez nos va a tapar con Tucumán y el 9 de julio. Aquí respeto, no estoy en contra, pero solamente pensar, y con esto termino, presidente, que la bandera artiguista, que la bandera de Entre Ríos, es la bandera que usó Artigas imitando la de Belgrano, celeste y blanca, con una franja, con un so del federalismo. Este simple hecho que me hayan permitido, y agradezco a mi bloque, a mi presidente de bloque, hacer uso de la palabra esta noche tan especial para la Cámara, tan importante, a mí me llena de emoción, de alegría y satisfacción de que también se haga justicia a través de la política y no solo a través de la historia oficial. Muchas gracias, presidente.